Buenas noches. En esta oportunidad haremos la asesoría de la semana 12 que vendría a ser regulación renal del equilibrio ácido-base. La docente también realizó este mismo tema y es bastante recurrente en los exámenes parciales, ¿no? Sobre todo hay una tabla bastante conocida en los cuales te ponen la etiología del trastorno equilibrio y lo comparan con la respuesta compensadora. Y esa pregunta es las preguntas más clásicas que tiende a venir de este tema. Pero bueno, antes de ver los trastornos y patologías, hablaremos unos conceptos generales. Primero el de qué es un ácido y qué es una base. Nosotros sabemos que existen múltiples definiciones para ácido-base, ¿no? Está la definición de Lewis, está la definición de Arrhenius, pero la más utilizada en fisiología es la definición de Brøsted y Lowry. La definición de Brøsted y Lowry te dice que un ácido es aquella sustancia que puede donar protones. Protones también conocidos como hidrogeniones, ¿no? Que es esta molécula que vemos acá. Entonces, un ácido, según la teoría de Brøsted y Lowry, lo vemos como una sustancia que se logra disociar en un catión, que es el hidrogenión o el protón, y en un anión. Y a su vez, este anión, por la misma carga negativa que presenta, teóricamente por fuerza electrostática tendría que estar asociado a un catión, ¿no? Que es de carga positiva. Pero se encuentra disociado por las condiciones en las cuales se encuentra el medio, así como características propias de la concentración de solutos que hay en el medio. Por otro lado, una base, que en este caso está representado por A, es aquella molécula que se puede asociar a un protón. Entonces, según Brøsted y Lowry, una base es la sustancia que actúa como un aceptante de protones, ¿no? En este caso es la B, la base, ¿cierto? Que se asocia a este protón y juntos van a formar el compuesto BH+. El compuesto conjugado, ¿no? Asimismo, no olvidar que existe una fórmula para poder calcular el potencial de hidrogeniones, que es la negativa del logaritmo en base 10 de la concentración de hidrogeniones. La presencia de que existe el logaritmo ya nos indica una relación inversamente proporcional, ¿no? Es decir, ante un incremento del potencial de hidrogeniones, por ser el operador logarítmico, va a generar una respuesta inversamente proporcional. Entonces, ante un incremento de hidrogeniones generaría un descenso del potencial de hidrogeniones y viceversa, ¿no? Ante un descenso del potencial de protones, se generaría un ascenso del potencial de hidrogeniones. ¿Está bien? Asimismo, destacar que existe la fórmula análoga, que es el potencial de radicales hidroxilo, que presenta la misma estructura, es la negativa del logaritmo en base 10, pero en esta oportunidad se toma la concentración de los radicales hidroxilo, ¿no? Y como un dato más importante, que quizás lo recuerden por química básica, es que el potencial de hidrogeniones sumado al potencial de hidroxilos siempre debe sumar 14, un número absoluto. ¿Está bien? Quizás en algunos problemas les pueda venir el potencial de hidrogeniones y tú tengas que deducir el potencial de hidroxilo y tú tengas que deducir el potencial de hidrogeniones, entonces no debes olvidar esta fórmula. Porque recordemos que este capítulo viene bastantes problemas para resolver, ¿no? Ejercicios, no totalmente es cualitativo. Nosotros en nuestro organismo producimos constantemente ácidos, ¿cierto? Producimos ácidos los cuales se tienden a clasificar como ácidos orgánicos o ácidos inorgánicos. Recordemos que en nuestro organismo tenemos un pH arterial, le voy a poner acá A de arterial, de aproximadamente 7,37, a veces va de 7,42 también. Y como pueden ver, este 7,37, ¿qué les permite deducir? Que vendría a ser un pH un tanto alcalino, ¿cierto? O ligeramente alcalino.
ligeramente alcalino, ¿cierto? Y para esto deben recordar que si el pH arterial es un pH ligeramente alcalino y nosotros producimos constantemente ácido en nuestro organismo, como que existe una relación antagónica, ¿no? ¿Por qué nuestro pH alcalino si constantemente estamos produciendo ácido en nuestro organismo? La respuesta radica en que este ácido tiende a neutralizar. Recordemos que la reacción de neutralización es una reacción química en la cual participa un ácido y una base y te genera una sal, ¿cierto? Con moléculas de agua. Principalmente la neutralización genera una sal de tipo aloidea. Recordemos que en química existen principalmente dos tipos de sales, ¿no? Una sal oxisal y una sal aloidea. Y en la reacción de neutralización tiende a formarse sales aloideas. Pero bueno, eso es como un recordaris. Entonces tenemos los denominados ácidos volátiles, ¿no? Los ácidos volátiles se denominan así porque estos pueden ser expulsados por medio de la respiración. Es decir, acá existe una participación del sistema respiratorio. ¿Está bien? El ácido volátil del cual tenemos en mayor concentración es el dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono no es un ácido, no es un óxido, no es un ácido. Pero cuando reacciona con el agua, cuando el dióxido de carbono reacciona con el agua, te genera un ácido débil, el ácido carbónico, que es el que vemos a continuación. Y sabemos que el ácido carbónico, recordemos que esta reacción es mediada, ¿no?, por la anhidrasa carbónica. ¿Sí se acuerdan? Y recordemos que el ácido carbónico se puede disociar en dos moléculas, en hidrogeniones y en bicarbonato, ¿no? Y miren lo interesante de estas dos moléculas. Los hidrogeniones evidentemente van a incrementar el pH, ¿cierto? Van a incrementar el pH. Por otro lado, el bicarbonato va a descender el pH. Entonces, mediante la disociación del bicarbonato podemos obtener dos respuestas, ¿cierto? Y este dióxido de carbono que se produce en las células, nosotros recordemos que supongamos que acá tenemos nuestros capilares, asumamos que estos son nuestros capilares, ¿está bien? Tenemos acá nuestra célula A y nuestra célula B. Nuestra célula A, que contiene sangre oxigenada, va a ir hacia los capilares, va a depositar el oxígeno, y a la célula restante que se oxigena, la célula se va a lograr oxigenar, pero una vez que se logra oxigenar la célula, esta va a tener o se le va a devolver, por decirlo así, el dióxido de carbono, ¿no?, que es un desecho de la respiración celular. Entonces, esta célula que está llevando el dióxido de carbono, dentro del medio intracelular va a generar esta reacción, ¿no? Se va a degradar en hidrogeniones y en bicarbonato. Pero conforme llega a los alveolos, donde se va a dar el intercambio gaseoso, esta disociación va a generar una reacción inversa y te va a volver a generar el CO2 y H2O, es decir, se va a regenerar el CO2 para que pueda ser expulsado por medio de la respiración. Como pueden ver, esta gráfica es muy interesante porque te dice, mira, el CO2 y el agua, conforme se va alejando del sistema respiratorio, se va a disociar en hidrogeniones y bicarbonato. Pero conforme se acerca al sistema respiratorio, específicamente a los alveolos, que es donde va a ser la hematosis, ¿cierto?, el intercambio gaseoso, se regenera el CO2 para que pueda ser expulsado por medio del proceso denominado intercambio gaseoso, ¿no?, o hematosis también le llaman. No olvidar esto que es muy importante. Entonces, a manera de síntesis, ¿cuál es el principal ácido volátil? Tenemos el dióxido de carbono. Pero también tenemos lo que son ácidos fijos, ¿no?, que se comienzan a sintetizar constantemente en nuestro organismo y no se pueden eliminar por procesos fisiológicos como la respiración. Dentro de estos ácidos fijos, acá he puesto dos moléculas, dos aminoácidos muy conocidos. Y presentan lo que son grupos funcionales con moléculas de azufre. Este primer aminoácido es conocidísimo, ¿no?
Es el que inicia el proceso de traducción. ¿Alguien sabe cómo se llama? Es la metionina. Tenemos a la metionina. Y este otro aminoácido es la cisteína, por si no lo recuerdan. Ambos aminoácidos son característicos porque presentan moléculas de azufre. Entonces, cuando se da su catabolismo, tiende a generar lo que vendría a ser ácido sulfúrico, el H2CO4. ¿Está bien? Pero los aminoácidos sulfurados no son los únicos que pueden generar ácido sulfúrico, es decir, no son los únicos que pueden generar ácidos fijos en nuestro organismo. Por ejemplo, los fosfolípidos, que los voy a representar con FF, tienden a generar el ácido fosfórico, que es el H2PO4, ¿cierto? Y por ejemplo, en situaciones patológicas también puede generarse ácidos fijos. Muy interesante esto de situaciones patológicas. Por ejemplo, en la diabetes, le voy a poner diabetes, ya ustedes saben que es diabetes, tiende a generarse el ácido acético, tiende a generarse el ácido beta hidroxibutírico. El ácido beta hidroxi butírico, bueno, ustedes lo completan, ¿no? Por ejemplo, cuando se consume el metanol es el ingerible o el no ingerible. ¿Es el que se usa en bebidas alcohólicas o no? ¿Alguien se acuerda o sabe? Claro, es el etanol, ¿no? El metanol es el que se conoce como el aceite, el alcohol de madera, ¿no? Y es nocivo para nuestro organismo. Ese tiende a generar ácido fórmico, a generar inclusiones de ácido fórmico. Y por ejemplo, el ejercicio intenso tiende a generar ácido láctico también. Entonces, como todos estos ácidos no tienen una respuesta fisiológica para su eliminación, como en el caso de los ácidos volátiles, por medio de la respiración los podemos eliminar, necesitan ser neutralizados, N de neutralización. ¿Está bien? Y para esto nosotros tenemos fisiológicamente los denominados amortiguadores, o también se llaman los buffers, ¿no? Buffer o amortiguador. Los buffer amortiguadores, según la teoría de Lewis, está constituido por un ácido débil, una base débil, o una base débil y un ácido débil. Acá quiero destacar el término débil. ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de un ácido débil? Si existe un ácido débil, entonces nosotros podemos inferir que también existe un ácido fuerte o también existe una base fuerte. Esto estrictamente responde a qué tanto se van a disociar estas moléculas. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo les hablo o les digo, no lo sé, el ácido nítrico, que es un ácido conocido, el HNO3. El HNO3, en solución acuosa, se disocia en nitrato y en hidrogeniones. Esta es otra forma de señalar o ejemplificar un hidrogenión. Entonces, ¿cómo yo sé de que esta reacción, que este ácido es un ácido fuerte? De manera muy sencilla. Si la concentración de solutos que se ubica en los productos es igual en los reactantes,
significa que se ha disociado un 100%. O sea, supongamos, a ver, voy a borrarlo para que se entienda con mayor entendimiento. Tenemos HNO3. Si al inicio de la reacción, por ejemplo, I de inicio, acá teníamos un mol y al final tenemos un mol de nitrato y un mol de H3O positivo, este catión, entonces nosotros podemos deducir de que este es un ácido fuerte. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos esta fórmula, que es el grado de disociación, que es decir, el número de moles disociados sobre el número de moles iniciales, podemos determinar que el grado de disociación es cercano a 1. Y si es cercano a 1 es como si fuera el 100%. Y si es el 100% es un ácido fuerte porque se disocia completamente. Y si es un valor menor, significa que no se disocia completamente y es un ácido débil. ¿Está bien? A eso se refiere. Entonces, si hablamos de un ácido débil o una base débil, significa que no se disocian completamente. Eso es lo importante, lo que debemos recordar. ¿Está bien? Otra forma de recordarlo es que en fisiología tiende a utilizarse esta nomenclatura, ¿no? Que quizás no sé si lo recuerdan. Te ponen HA más A menos. Así te ponen, ¿no? Y te dicen, ¿cuál es el ácido, cuál es la base? Esto, evidentemente, por ser negativo, es la base, ¿cierto? ¿Por qué tiene que asociarse un protón? Recordemos que la definición de Brewster y Lowry es que una base es un aceptador de protones. Y esta es la forma ácida. ¿Por qué? Porque tiene acá un hidrógeno. Y este hidrógeno claramente puede disociarse y donar ese hidrógeno, ¿no? Por eso es un ácido. Y bueno, ¿y cuál es la finalidad que tienen estos amortiguadores? La finalidad es detener las grandes variaciones de pH. ¿Está bien? Entonces, si yo te estoy diciendo que, mira, se forma ácido sulfúrico, se puede generar ácido fosfórico, ácido acético, ácido beta-hidroxibutírico, ácido fórmico, todos estos ácidos van a llegar a ser neutralizados por los amortiguadores que voy a pasar a mencionar. Entonces no va a existir una gran variación de pH, porque si no existiera un mecanismo con los cuales nosotros podamos neutralizar estos ácidos mencionados, ¿qué es lo que podría pasar? Lo que podría pasar es que nos podría dar una acidemia. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos otro concepto importante que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación se utiliza para calcular el pH de una solución tamponada, ¿no? Esta ecuación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch, nosotros vamos a poder reemplazar cada uno de los valores. Por ejemplo, en este caso particular, si analizamos la ecuación, te dice que el pH es un potencial de K sub A. Recordemos que el K sub A es una constante. Y esta constante ya está determinada para cada tipo de tampón que nosotros vamos a estudiar. ¿Está bien? Se suma el logaritmo del cociente. ¿Del cociente de qué? De la forma básica y de la forma ácida. De la forma básica y de la forma ácida. Entonces, si nosotros tomamos un tampón X, por ejemplo el de bicarbonato, que es uno de los principales tampones del medio extracelular, nosotros podemos determinar cómo va a amortiguar el bicarbonato la variación de pH. Es decir, dentro de qué intervalos va a mantener el bicarbonato nuestro pH. Y es ahí donde radica la importancia de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y por ejemplo, este potencial K sub A, este potencial es la constante de acidez. Recordemos que hace un momento le señalé, ¿no? Que es un ácido débil y un ácido fuerte.
Un ácido débil es aquel que no se disocia totalmente. Un ácido fuerte es aquel que se disocia al 100%. Entonces, un ácido que se disocia al 100% quiere decir de que, tomando el caso del ácido nítrico, de que sus productos van a tener mayor concentración molar, es decir, va a haber un mayor número de moles. Y si tiene un mayor número de moles, va a ejercer un mayor efecto sobre el pH. ¿Está bien? Por ejemplo, el ácido fuerte, por antonomasia, es el ácido clorhídrico, ¿cierto? Se disocia en hidrogeniones y en anión cloruro. Pero ahora, yo te digo que este es un ácido fuerte, porque se va a disociar al 100% en hidrogeniones y al 100% en iones cloruro. Entonces, cuando tenemos un ácido fuerte, recuerda siempre que el potencial de acidez va a ser mucho más elevado. Está bien, va a tener una mayor constante de equilibrio. Ahora, si esta constante es elevada, como podemos ver, el pH va a incrementar, es decir, a mayor... recordemos en primer lugar, para que lo entiendan matemáticamente, el logaritmo de un cociente es siempre la resta. Esto, si recuerdas un poco de matemática, esto es una sustracción a la larga, ¿no? Es la sustracción de la concentración de la forma básica menos el logaritmo de la concentración de la forma ácida. Y esta primera parte te dice el trabajo que realiza el tampón. Pero esta parte te dice el efecto que va a hacer el ácido. ¿Está bien? Entonces, si el ácido es muy fuerte, el tampón a veces no se va a poder dar abasto para poder controlar la variación de pH que ejerce este ácido. Y las variaciones van a ser más elevadas. Es por eso que en nuestro organismo no solamente nosotros dependemos de los tampones o buffer, tenemos otros mecanismos para poder nosotros detener estas grandes variaciones de pH. ¿Está bien? Pero la ecuación de Henderson-Hasselbalch solamente nos indica qué tanto podría detener la variación de pH entre el ácido, que es representado por el pK sub A, o sea, qué tanto podría detener nuestro tampón a la acción ácida que va a tener que va a ser representada mediante el pK sub A. ¿Está bien? Y bueno, dentro de los tampones del líquido extracelular, tenemos quizás el más conocido, ¿no? El bicarbonato. El bicarbonato ya lo habíamos visto cuando vimos reabsorción tubular, ¿no? Específicamente en el túbulo contorneado proximal. No sé si recuerden, cuando hablamos del transporte de sodio, ahí intervenía unos intercambiadores de bicarbonato. Y el bicarbonato actúa, si acá tenemos la luz del tubo, acá tenemos la célula tubular y acá tenemos los capilares. Esta es la célula. El bicarbonato, recordemos que podía trabajar tanto en el lumen como en el interior de la célula, ¿cierto? En el lumen podríamos tener bicarbonato y podríamos tener el hidrogeniones, ¿no? Porque recordemos que cuando entraba el sodio a la célula, se reabsorbía el sodio, botábamos hidrogeniones, ¿no? A la luz tubular, ¿cierto? Entonces estos hidrogeniones se van a encontrar con estos bicarbonatos. ¿Y juntos qué van a generar? ¿Recuerdan? El ácido carbónico. Y este ácido carbónico, H2CO3, discúlpenme. Recordemos que se puede disociar ¿en qué? En un CO2 con agua. Y estas moléculas eran las que podían difundir libremente al medio intracelular, ¿no? Entonces, por esta misma característica que tienen el bicarbonato de poder difundirse por medio de esta reacción al medio intra y salir al medio extra de manera sencilla, es por lo cual representa uno de los principales, es por el cual es el principal tampón extracelular. Y bueno, acá tenemos la reacción, ¿no? Bicarbonato más hidrogenión te da ácido carbónico. Y el ácido carbónico puede generar dióxido de carbono y una molécula de agua. Acá hace falta poner el 2.
Recordemos que la concentración de bicarbonato en el medio extracelular es bastante alta. Es de aproximadamente 24 mini equivalentes por litro. No lo olvides. Y la constante de equilibrio del bicarbonato es alrededor de 6.1. ¿Está bien? Y un hecho particular es que el pH del líquido extracelular también es de 6.1 a 6.3. Entonces vemos que básicamente este bicarbonato determina el pH del medio extracelular, del líquido extracelular, ¿cierto? Luego también debemos señalar de que el dióxido de carbono, la forma ácida del tampón, es volátil, como ya lo había mencionado, y puede ser expulsado por los pulmones, ¿no? Como ya lo había señalado. Cuando hablamos de producción de ácido del argonismo, tenemos un ácido volátil, que es el dióxido de carbono, que si bien es generado, no necesita ser neutralizado a su totalidad, porque lo podemos eliminar fácilmente incrementando nuestra tasa ventilatoria, o simplemente mediante el intercambio gaseoso, ¿no? Dicho de otra forma. Luego también tenemos el tampón fosfato. ¿Está bien? El tampón fosfato, si bien tiene menor preponderancia que el bicarbonato, también aporta a la neutralización de ácidos fijos en el medio extracelular. El tampón fosfato tiene la cualidad de que puede unirse con mayor frecuencia. Este tipo de fosfatos pueden unirse, por ejemplo, a hidrogeniones. Si nosotros analizamos la fórmula química, es H2PO4. Si se disocia este hidrógeno y queda solo con un hidrógeno, queda la opción de aceptar un hidrógeno, ¿no? Tiene la posibilidad de aceptar un hidrógeno. Y esto permitiría reducir la acidemia, ¿no? O la acidez, o los hidrogeniones del medio donde se encuentra. Y bueno, acá tenemos una comparación de la titulación entre tenemos acá el bicarbonato y el tampón fosfato. Vemos cómo atenúan la modificación del pH, ¿no? Y ahí ponen como ejemplo el CO2. El CO2, en el caso del bicarbonato, como habíamos señalado, el bicarbonato lo que vendría a ser es este CO2, recordemos que va a generar un ácido carbónico, ¿no? Un ácido débil carbónico. Y este ácido débil es lo que podría incrementar la acidemia. Pero si tenemos al tampón fosfato, va a poder menguar la formación, ¿no?, de este ácido carbónico. Y te ponen el pQa de 6.1. Es decir, que va a rondar, por decirlo así, la variación dentro de este intervalo de 6.1 ante la generación de un ácido volátil como el CO2. ¿Está bien? Y bueno, dentro de los tampones intracelulares tenemos en realidad muchos, ¿no? Pero hay dos importantes. En primer lugar, vamos a hablar de la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula que tiene dentro de sus aminoácidos, es una proteína, que dentro de sus grupos funcionales tiene la histidina. ¿Está bien? Y la histidina, a su vez, presenta un grupo funcional de imidazol. Este grupo funcional de imidazol es sumamente importante porque este grupo funcional va a ser el aceptor de protones. ¿Está bien? Es decir, va a actuar como la base, ¿no? Como la base débil
dicho de manera coloquial. Pero la hemoglobina incluso presenta, recordemos que la hemoglobina cuando está asociada al oxígeno es oxihemoglobina. Y cuando no está asociada al oxígeno, ¿cómo se llama? ¿Alguien se recuerda? Empieza con D. Soy la... Desoxi, ¿no? Y la desoxihemoglobina se genera fisiológicamente una vez que en los capilares ya ha habido, ya entregamos el oxígeno y estamos recibiendo el CO2 propio del metabolismo celular, ¿cierto? Entonces, imagínate este caso. Nosotros tenemos una célula como es esta, como es este eritrocito. Disculpe, tenemos este eritrocito, hemos entregado oxígeno a nuestro medio y ahora tenemos que recibir el CO2 producto del metabolismo celular. Y sabemos que este CO2, que puede actuar como un ácido volátil e incrementar la acidemia en nuestro medio. Entonces, el eritrocito necesita un mecanismo para que dentro de su medio intracelular este CO2 no altere el pH. ¿Y cuál es ese grupo? La hemoglobina. La hemoglobina, por medio de su grupo imidazol, permite de cierta forma detener estas grandes variaciones de pH que podría generar el CO2 dentro de su medio. Y la hemoglobina, en su forma de desoxihemoglobina, cuando ya se libera del oxígeno, que es el caso en particular del cual estamos hablando, incluso tiene una mayor capacidad de taponamiento, es decir, incluso puede detener con mayor facilidad las grandes variaciones de oxígeno. ¿Está bien? Pero la hemoglobina no es el único tapón intracelular. Nosotros también tenemos a la albúmina. No olvidemos a la albúmina. La albúmina es una molécula que tiene carga negativa, ¿cierto? Y si tiene carga negativa, electrostáticamente tiene la posibilidad de unirse a hidrogeniones, ¿cierto? Que son positivos. Y ahora, acá hay algo muy interesante. La albúmina también puede estar unida al calcio. ¿Está bien? Pero en casos en los que se ha incrementado la concentración de hidrogeniones, la albúmina, por ser negativa, se puede a estos hidrogeniones de tal forma que excluye al calcio de su unión. Entonces, si existe una mayor concentración de hidrogeniones, la albúmina va a preferir unirse a los hidrogeniones, el calcio no va a poder unirse a la albúmina. Entonces el calcio va a estar libre y se va a incrementar su concentración. Entonces acá tendríamos un caso de hipercalemia, ¿cierto? Caso contrario, si nosotros estamos en una situación de alcalosis, es decir, no hay mucha producción de hidrogeniones, la albúmina, que es negativa, se va a asociar más al calcio que a los hidrogeniones. Y entonces el calcio que está libre se va a depletar, ¿no? Se va a ir agotando. ¿Y qué va a generar? Una hipocalemia. ¿Está bien? Entonces, a manera de síntesis, las proteínas son excelentes tampones o buffers en el medio intracelular. ¿Por qué? Porque recordemos que las proteínas no son otra cosa que polímeros de aminoácidos. Y los aminoácidos presentan grupos funcionales. Y estos grupos funcionales, por las cargas eléctricas que presentan, pueden asociarse a moléculas como los hidrogeniones y de esta forma detener su elevada concentración en el medio intra. Por ejemplo, recordemos que las proteínas tienen un extremo carboxilo, ¿no? Y este extremo carboxilo puede pasar a convertirse en un anión. Y este anión puede depletar la concentración de hidrogeniones. Igual tenemos un extremo, NH2, que puede pasar a NH3 positivo. Ese también podría asociarse a algunos tipos de ácidos o bases. ¿Está bien? Ahora,
como les había mencionado, no, los tampones no son la única respuesta, ¿no? que nosotros tenemos para poder actuar frente a algún tipo de alteración ácido-base. También tenemos otros mecanismos como son los renales, como son los respiratorios. Y bueno, ahora vamos a ver algunos tipos de mecanismos renales, ¿no? Entonces, primero está la reabsorción del bicarbonato. Si les habíamos señalado que el bicarbonato es el principal tampón del medio extracelular, entonces no podemos desechar bicarbonato, ¿no? Porque lo necesitamos. Y recordemos dónde se reabsorbía mayor cantidad de bicarbonato la clase pasada cuando vimos reabsorción tubular. ¿Recuerdas, Zoila? Sí, también se reabsorbe ahí, pero es principalmente en el túbulo proximal, túbulo contorneo proximal, ¿no? Exacto. Eh, Recordemos que en el túbulo contorneo proximal se reabsorbía el 100% de la glucosa, se reabsorbía más del 60% de agua, así como cloro, bicarbonato, sodio, potasio, etc. Entonces tenemos primero acá en realidad esto es un repaso porque lo vimos, ¿cierto? Recordemos que el sodio tiene un intercambiador antiporte con los hidrogeniones. Entonces el sodio se reabsorbe y va a botar un hidrogenión. Acá tenemos la luz del túbulo. Y la luz del túbulo, recordemos que el bicarbonato se filtra libremente por la cápsula de Bowman. Entonces acá tenemos el bicarbonato filtrado, ¿no? Se filtró. Y el hidrogenión salió para que se reabsorbiera el sodio. Y este hidrogenión se van a convertir en un ácido carbónico. Y el ácido carbónico es susceptible a la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es una enzima que tiende a estar ubicada acá, en la célula del túbulo proximal. Y la anhidrasa carbónica genera dióxido de carbono y agua. Y estas dos moléculas podían difundir libremente por la membrana. Entonces, ingresó, ¿no?, el dióxido de carbono y el agua, y por medio de la anhidrasa carbónica se vuelve a regenerar el ácido carbónico, y el ácido carbónico puede disociarse en hidrogeniones y bicarbonato. Entonces, hasta acá ya tenemos que el bicarbonato se reabsorbió en la célula del túbulo proximal. ¿Está bien? Ahora solo falta que pase a la sangre. El bicarbonato puede pasar por este intercambiador sodio-bicarbonato sin porte, o por ese intercambiador bicarbonato-cloro antiporte. ¿Está bien? Y de esta forma es reabsorbido hacia los capilares y vuelve a la circulación general. Y de esta forma garantizamos que tenemos una concentración adecuada de nuestro principal tampón de líquido extracelular. Ahora, tenemos también la excreción de un ácido titulable. ¿A qué yo me refiero cuando un ácido está titulado también se le dice, ¿no? Esto básicamente responde cuando nuestro ácido ha sido neutralizado. También ya habíamos visto lo que significaba neutralizar, ¿no? Neutralizar es una reacción química entre un ácido y una base, mediante la cual se genera una sal y una molécula de agua. ¿Está bien? La sal más predominante es la aloidea, ¿cierto? Entonces tenemos la excreción de un ácido titular y la célula intercalada alfa. ¿De dónde, a qué parte de nuestra nefrona pertenece la célula intercalada alfa? No, de nuestra nefrona está mal dicho. ¿A qué segmento pertenece la célula intercalada alfa? ¿Recuerdas hoy? El túbulo colector, ¿cierto? Pero el túbulo colector no pertenece a la nefrona estrictamente. Pero las células intercaladas alfa son de los túbulos colectores, no lo olviden. Entonces, los intercambiadores son básicamente los mismos. Tenemos
que acá en el lumen tenemos nuestro fosfato que también es filtrado libremente por acá. Y a este le vamos a agregar hidrogenión, ¿no? El hidrogenión, como siempre, está dentro de nuestra célula y es excretado hacia el lumen para favorecer el ingreso de otro tipo de solutos, como en el caso del sodio que les acabo de mencionar. Mira, en este caso te ponen el hidrogenión con el potasio, ¿no? Para que reabsorbamos el potasio, botamos al hidrogenión. Pero en este caso, el fosfato junto al hidrogenión te genera este ácido titulable, el H2PO4 negativo, que representa un anión. Y este ácido titulable sí se puede excretar, ya no va a ser reabsorbido. ¿Está bien? Entonces, acá vemos la acción de otro tampón del líquido extracelular, que es los fosfatos. ¿Está bien? Nosotros tenemos múltiples fosfatos inorgánicos en nuestro organismo. No sé si recuerdan, el ATP es un tipo de fosfato inorgánico. Tenemos al ADP, adenosindifosfato. Tenemos al adenosínmonofosfato, que es el AMP. Tenemos a la glucosa 1-fosfato. Participa en el ciclo de Krebs. Tenemos al 2,3 difosfoglicerato. Discúlpeme, difosfoglicerato. 2,3 difosfoglicerato. Todas estas moléculas pueden desencadenar un fosfato que nos pueda ayudar a neutralizar un ácido. ¿Está bien? Y bueno, nosotros acá tenemos la excreción del NH4 positivo, el catión NH4, ¿no? Que es el amonio. No lo olviden. El amonio siempre se tiene que excretar. Amonio. Y esto lo hacemos en el túbulo proximal, ¿no? Túbulo contorneo proximal. La respuesta es bastante sencilla. Recordemos que el amonio principalmente es un desecho catabólico del catabolismo de las proteínas. Y como les había mencionado, las proteínas son básicamente polímeros de aminoácidos. Acá tenemos a la glutamina. La glutamina te puede generar lo que vendría a ser el alfa-cetoglutarato, ¿cierto? Y la glutamina también puede desencadenar un amoníaco. Y el amoníaco, amonio. Y el amonio es fácilmente excretable por medio del intercambiador sin porte de sodio, amonio. Es decir, ingresa un sodio y sale un amonio. Y este amonio ya fácilmente puede ser excretado, ¿no? No hay mayor ciencia en la excreción del amonio. En el conducto colector, nuestra célula alfa intercalada, sucede básicamente lo mismo. Solo que en este caso, nosotros recordemos que en las células alfa intercaladas también existía lo que era el transporte transcelular, ¿no? Que las uniones comunicantes tenían estos pequeños espacios donde podía ser trasladado determinados solutos, no sé si se acuerdan. Entonces acá tenemos el NH3, el amoníaco, que puede pasar por medio de transporte transcelular al lumen. Y acá se asocia a un hidrogenión para formar el amonio. Y el amonio sí poder ser excretado. ¿Y estos protones de dónde vienen? Por ejemplo, acá viene del intercambiador potasio-hidrogenión. Y probablemente acá tenemos una bomba de protones, ¿no? Que segrega estos protones. ¿Está bien? Ahora sí vamos a ver lo que son trastornos del equilibrio ácido-base. Hay bastantes preguntas. Yo también recuerdo que hice este capítulo con la profesora en fisiopatología. Y simplemente recordarles de que la profesora no tiende a veces a poner muchos problemas para resolver, ¿no? Porque te pueden poner la concentración de bicarbonato, la concentración de hidrogeniones, y tú deducir si estamos en una acidosis o una alcalemia, etc. Una alcalosis.
sino la profesora siempre tiende a ahondar más en la compensación respiratoria, en el mecanismo de compensación que va a generar nuestro organismo. Y por eso les pido que incidan bastante en la parte de compensación. Entonces, ya entrando, entre los trastornos de equilibrio ácido-base, nosotros que podemos tener dos, ¿no? Una acidemia o una alcalemia. Una acidemia se genera principalmente cuando hay un incremento de concentración de hidrogeniones, ¿no? Y una alcalemia, lo antagónico, cuando hay un descenso de la concentración de hidrogeniones. ¿Está bien? Ambas se pueden manifestar mediante el potencial de hidrogeniones, ¿no? Un descenso del potencial de hidrogeniones o un incremento del potencial de hidrogeniones. Ya explicamos por qué la relación es inversamente, ¿no? ¿Por qué si incrementa mi concentración de hidrogeniones, desciende mi potencial de... Discúlpeme, ¿por qué cuando se incrementa mi concentración de hidrogeniones, desciende mi potencial de hidrogeniones? Y eso era porque la fórmula del pH utiliza el operador logarítmico, ¿no? El menos logaritmo en base 10 de la concentración de hidrogeniones, lo que garantiza una relación inversamente proporcional. Y también no olvidar de que existe la fórmula análoga que es con el potencial de hidroxilos, que es el menos logaritmo de 10 sobre la concentración de hidroxilos. Ahora, quizás en algunos problemas les pueda venir la concentración de hidroxilos y ustedes tengan que deducir el potencial de hidrogeniones. Y para eso nunca deben olvidar que el potencial de hidrogeniones sumado al potencial de hidroxilos siempre va a ser igual a un número absoluto que es el 14. ¿Está bien? Nunca olviden eso. Ya, entonces estamos. Bueno, estos trastornos del ácido base siempre pueden ser de dos tipos, ¿no? De un tipo metabólico, le voy a poner M metabólico, y de un tipo respiratorio. El metabólico casi siempre responde a una variación de la concentración de bicarbonato. ¿Está bien? Y si disminuye el bicarbonato, evidentemente generaría una acidemia, ¿no? Porque no habría nuestro tampón para poder detener la variación del pH ante el incremento de hidrogeniones. Y si incrementa el bicarbonato, se va a generar una alcalemia. Al de alcalemia, as de acidemia. Por otro lado, la respiratoria generalmente responde a la variación del óxido denominado dióxido de carbono. Nosotros sabemos de que si existe una hipoventilación, va a generar que nosotros retengamos mayor cantidad de dióxido de carbono, es decir, va a incrementar el dióxido de carbono en nuestra sangre. Y si incrementa el dióxido de carbono en nuestra sangre, va a incrementar su presión parcial del dióxido de carbono. Y si incrementa la presión parcial del dióxido de carbono, disminuye nuestro pH, se acidifica. ¿Está bien? Por otro lado, si nosotros tenemos una si nosotros tenemos una hiperventilación, esto generaría que exista una pérdida de pH, de dióxido de carbono. Y esto a la larga generaría un descenso de la presión parcial de CO2, con lo que alcalinizaría nuestro pH, no incrementaría nuestro pH. ¿Está bien? Y bueno, este cuadro la verdad es fundamental, péguenle en su cuarto. Tenemos 4. Acidosis metabólica, variación de la concentración de hidrogeniones. Y si es una acidosis, significa que ha tenido que disminuir la concentración de bicarbonato. ¿Cierto?
Luego, ¿qué mecanismo compensatorio generaría nuestro organismo? Para esto hay una regla bastante interesante. Cuando la respuesta compensatoria o el mecanismo compensatorio siempre va a tener la misma dirección que el trastorno original. ¿Está bien? Por ejemplo, en este caso, como la acidosis es metabólica, nuestra compensación tiene que ser lo antagónico, que es la respiratoria. ¿Está bien? ¿Y qué genera la hiperventilación? La ventilación genera un descenso de nuestra concentración de CO2, un descenso de nuestra concentración de presión parcial de oxígeno. ¿Está bien? Y todo descenso es como un menos, ¿no? Una flecha para abajo. Es por eso que la respuesta compensatoria siempre tiene la misma dirección que el trastorno original. ¿Está bien? Ahora, también puede existir una compensación o corrección renal, ¿no? En este caso es bastante evidente. Si tenemos un descenso del bicarbonato, tenemos que generar una reabsorción del bicarbonato. Incrementar la reabsorción de bicarbonato. ¿Cierto? Luego, por ejemplo, tenemos una alcalosis metabólica. Significa que se está alcalinizando más nuestro medio porque tenemos mucho tampón. Tenemos un incremento del tampón bicarbonato. Entonces, si tenemos un incremento, va a estar depletando nuestros hidrogeniones, ¿cierto? Entonces yo tengo, si es metabólica, nuestra compensación es respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que generaría? Una hipoventilación para nosotros incrementar la concentración de CO2. Es decir, tenemos que tener más CO2, más presión parcial de oxígeno para que se genere más ácido y se neutralice el bicarbonato con el ácido. En este caso el ácido carbónico, ¿no? Luego tenemos la acidosis respiratoria. Si es respiratoria, su compensación, ¿cuál sería? Una compensación metabólica, ¿cierto? Por eso acá en compensación respiratoria no le colocan ninguna. Pero en la compensación renal, ahí se le ponen compensación. Caso contrario acá que le ponían corrección. Porque en la acidosis, cuando es respiratoria, la compensación va a estar a cargo del riñón, de nuestro sistema renal. ¿Está bien? Entonces, si tenemos una acidosis respiratoria, acidosis quiere decir de que nosotros estamos reteniendo mucho dióxido de carbono, ¿no? Y estamos generando mucho ácido carbónico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar más bicarbonato para que pueda neutralizar nuestro ácido carbónico constante, nuestro ácido carbónico que se está elevando, ¿cierto? Y para esto utilizamos la reabsorción, incrementamos la reabsorción del bicarbonato. Por otro lado, si tenemos una alcalosis respiratoria, alcalosis significa que estamos hiperventilando, no estamos eliminando mucho CO2 de nuestro organismo, no tenemos mucha presión parcial de dióxido de carbono, no tenemos mucho bicarbonato. Entonces, si no tenemos mucho ácido, no podría preponderar mucho nuestro tampón bicarbonato y alcalinizar el medio. Entonces, por eso debemos disminuir la tasa de bicarbonato. ¿Está bien? Entonces es bastante inferible, ¿no?, la respuesta que se podría generar ante cada uno de estos 4 trastornos. El hiato aniónico o el anión gap, ¿no? El hiato aniónico o el anión gap se basa en lo que es el principio de la electroneutralidad. Y es muy importante el anión gap porque nos va a ayudar a definir ciertas etiologías, especialmente en la acidosis, de la electroneutralidad. ¿Está bien? Recordemos que el principio de la electroneutralidad nos quiere decir de que los aniones y los cationes siempre deben ser iguales, tanto su concentración como la distribución de las cargas que estos generan.
¿Está bien? En eso se basa el principio de electroneutralidad. Y bueno, tenemos diferentes cantidades de aniones en nuestro organismo, ¿no? Pero tenemos los principales, que es el sodio, el cloro y el bicarbonato. Entonces el anión gap básicamente nos indica ese vacío de aniones si nosotros restamos los principales aniones que tenemos. ¿Está bien? Eso es lo que nos intenta decir el anión gap, ese vacío aniónico. Entonces el hierro aniónico principalmente tiende a tener un valor de 8 a 16 mini equivalentes por litro. Ese es el valor estándar que debe tener el anión gap. A cualquier variación del anión gap siempre nos hace sospechar de una acidosis. Siempre intenta relacionarlo con una acidosis. ¿Está bien? ¿Una acidosis de qué tipo? Metabólica. ¿Está bien? Ya que las acidosis tienden a acumular aniones orgánicos, como les mencioné anteriormente. Acá no. Aquí está. Una diabetes te genera cetoacidosis, ¿no? Diabética. ¿Por qué? Porque existe mayor producción de ácido acético y ácido beta hidroxibutírico. El consumo de metanol te genera una mayor concentración de ácido fórmico. Un ejercicio intenso, una mayor concentración de ácido láctico. Entonces, el anión GAP nos permite deducir o hacer el diagnóstico diferencial de la acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque como el anión GAP nos determina esos aniones que están generando una diferencia si nosotros restamos los principales, por la acidosis metabólica nosotros podemos deducir cetoácidos, cuando hay lactato, formiato, salicilatos, etc. ¿Está bien? Y bueno, estas son reglas para predecir las respuestas compensadoras, ¿no? Acidosis metabólica. Hay un descenso del bicarbonato, de la concentración del bicarbonato, por ende no tenemos suficiente de este tampón para poder neutralizar nuestro ácido, ¿no? ¿Y cuál es el principal ácido de nuestro organismo? El principal ácido volátil, el dióxido de carbono, que tiende a generar ácido carbónico. Entonces yo disminuyo la presión parcial de dióxido de carbono para que no produzca mucho ácido carbónico, porque no tengo suficiente bicarbonato para neutralizarlo. ¿Y cómo yo disminuyo la presión parcial de dióxido de carbono? Por hipoventilación, ¿cierto? No, discúlpeme, por hiperventilación. Hiperventilación. Porque por hiperventilación, como habíamos visto, tengo una mayor tasa de eliminación del dióxido de carbono. Y bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Alcalosis, acidosis, respiratoria, alcalosis respiratoria. Bueno, esas son algunas causas de la acidosis metabólica. Cuando tenemos una producción excesiva de hidrogeniones, cetoacidosis diabética, aquí está, acumulación del ácido beta-hidroxibutírico y ácido acético y ácido acetoacético, que puede generar acetato, hay un incremento del hiato anónico. Puede ser acidosis láctica durante la hipoxia, incremento del hiato aniónico. En los ejercicios intensos generamos mucho ácido láctico porque a veces el suministro de oxígeno no es suficiente para nuestros músculos que están en constante metabolismo, ¿no? Intoxicación por salicilato. También incremento. Miren, todo genera incremento de hiato aniónico. Es por eso que el hiato aniónico es fundamental para hacer el diagnóstico diferencial de acidosis metabólica. Acá tenemos causas de alcalosis por pérdida de hidrogeniones. Por ejemplo, los vómitos, la émesis, genera pérdida de hidrogeniones gástricos.
genera una disminución del volumen, una hipovolemia, ¿cierto? Acidosis respiratoria, bueno, esto ya lo han visto con la doctora, ¿no? Esto ya es más que todo teórico, ¿no? Que ya ustedes deben repasar, de alcalosis respiratoria. Y bueno, este cuadrito, la verdad, lo puse porque me parece muy importante, creo que resume todo. Espero que lo puedan tomar screenshot o repasar. La verdad, se memorizan este cuadro, o simplemente no basta con memorizarse. Simplemente podrían colocar esta ecuación, y por esta ecuación se puede deducir absolutamente la respuesta compensatoria de cada uno de estos trastornos. Y bueno, eso sería todo por este repaso de acidosis. Les he preparado un forms de solo 5 preguntas, bastante sencillo. Me ayudaría mucho que lo pudieran resolver, por favor, ya que necesito tener un registro de quienes ingresan a las asesorías